A ver si... Ahí está, Rodrigo. Te veo un poco lagueado, Rodrigo. Sí, he tenido aquí algunos problemas con la transmisión, pero bueno, eso no es lo de menos. Aquí Está- estamos, insistimos. Listo, ya Ay, está. estás con el móvil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, que el ordenador para hacer los directos tiene ahí un software complicado, ¿eh? Hay que mirárselo con bien de tiempo. Sí, pero bueno, podemos, te estaba escuchando y continúa, vaya, estabas ahí en plena historia que creo que vale mucho la pena recordar. De acuerdo. Bueno, pues justamente lo que os comentaba, ¿no? A Rodrigo lo conocí en una de esas causalidades de la vida, en uno de esos momentos que estás buscando un camino y no lo encuentras, no lo encuentras. En mi caso era pues que yo llevaba muchos años consumiendo marihuana y no tenía como un propósito y estaba como muy metido en todo este tema pues estaba perdidísimo, no sabía qué hacer. Yo me levantaba cada día, ¿no? Diciéndome a mí mismo que ese iba a ser el último día en el que iba a consumir y volvía a caer día sí, día también. Y era una constante lucha contra mí mismo. Y en una de esas, en la universidad me dijeron de hacer un trabajo y era un trabajo que teníamos que hacer sobre las adicciones. Y yo me acordé de toda la vida porque yo, pues bueno, no tenía especial atracción por ninguna adicción, pero dije, bueno, pues si puedo hacer la del cannabis, mejor que igual saco algo de provecho. A lo que el grupo que me tocó decidió hacer el trabajo de alcoholismo, de la adicción al alcohol, ¿no? Y yo dije, bueno, pues a ver qué me llevo de aquí. Total que estuvimos buscando ahí un centro de alcohólicos anónimos, enviando correos, nadie nos contestaba, nadie nos hacía caso. Y yo dije, hostias, pues si al lado de mi casa creo que hay un centro de alcohólicos anónimos y no me cuesta nada pasarme. Y al final fui y me acuerdo que me planté yo ahí, yo digo, pero ¿qué narices estoy haciendo yo aquí? Veo a todo el mundo que estaba yo ahí hablando, tal. Me levanto yo, y me acuerdo que estaba nervioso, y digo, buenas, tal, soy Didac, estudiante de psicología. Me acuerdo que todos empezaron, la psicología, aquí te vamos a enseñar psicología de verdad, tal, no sé qué. Yo hice llorar a mi psicóloga, me acuerdo que me dijo uno. Y yo diciendo, no puede ser. ¿Dónde estoy? ¿Sabes? ¿Dónde me he metido? Me acuerdo que tú me estabas mirando desde la silla, ¿no? Porque estabas ahí como de moderador. Y yo dije, bueno, he traído unas fichas que agradecería mucho que me rellenaseis, porque si me las rellenáis, pues bueno, me hacéis un favor para hacer mi trabajo y para investigar. Y me dijeron, bueno, quédate, que si te quedas verás la verdad. Y yo dije, bueno, va, pues me voy. Bueno, me acuerdo que ese día dije que no me quedaba, pero dije, volveré al día siguiente a por las fichas, tal, no sé qué. Me acuerdo que me diste tu teléfono y volví a por las fichas y me acuerdo que el único que había respondido eras tú. Solo respondiste tú y me acuerdo de leer las respuestas, de conectar mucho con esa historia y decir, pero, digo, ¿solo una respuesta? ¿Me va a tener que basar mi trabajo en una respuesta? Y al final me di cuenta de que ese aprendizaje que yo quería hacer a través de la teoría tenía que hacerlo a través de la práctica. Y fue ahí cuando empecé a ir, no sé si recuerdas que empecé a ir cada día ahí con vosotros a las charlas, tal, no sé qué. Lo que pasa es que yo no me levantaba y decía, oye, yo soy alcohólico, pero me quedaba ahí escuchando y viviendo las historias y ahí fue como que conecté con algo superior a mí. Conecté con algo que yo no sabía, pero vosotros siempre estáis hablando del ego, de Dios, del alma, de un montón de cosas, ¿no? Y yo era como, wow, un mundo nuevo para mí, ¿no? Y decidí aprender a través de la práctica. Y me acuerdo que un día pues decidimos tú y yo tomar algo por ahí, charlar sobre la vida. Y yo lo recuerdo muy especial, porque yo estaba en ese proceso de que necesitaba ayuda, pero no sabía cómo pedirla o no quería pedirla o en ese punto que hemos estado muchas personas. Y fue ahí cuando en ti encontré una persona, un pilar, una escucha, un amigo, bueno, podría usar muchos términos, ¿no? Pero alguien que realmente me ayudó de verdad porque me escuchó, me acompañó y encima me invitó a un pulpo de puta madre, ¿eh? Ese día. Fue muy mágico. Y ese día me acuerdo que me explicaste, porque me hiciste un dibujo, que me explicaste
una cosa que era del ego, de que todos estábamos enfermos, ¿no? En nuestro ego estaba todo, o sea, no todos estábamos enfermos, sino todos teníamos un ego que estaba enfermo, ¿no? Y ese día fue como que algo despertó en mí, ¿no? Como entendí que el problema tampoco estaba al 100% en mí, sino que era mi ego el que llevaba toda la vida alimentándose y pues bueno, hasta ahí un poquito la historia, tampoco quiero contarla al detalle porque pasaron bastantes cosas, me abriste muchos caminos, me elevaste la conciencia, por así decirlo, en aquel momento. Yo estoy muy agradecido, tú ya lo sabes, Rodrigo. Y creo que, bueno, que la mejor manera de presentar este directo era con esta historia. Y justamente que de esa historia nace de lo que hoy vamos a hablar, que es de ese ego, ¿no? Pero me gustaría, Rodrigo, que te presentes y que nos digas quién eres. Pero no quiero que me digas quién eres, hola, soy Rodrigo, soy psicólogo, soy ser humano. Quiero que me cuentes un poquito de tu historia y que las personas que nos están viendo puedan conectar con quién eres realmente. Qué fuerte. Y pues buenas noches Barcelona, buenas tardes México. Gracias, ¿no? Me dejas. No, es un gusto, principalmente es un gusto volver a tomar esta conexión. Fue algo mágico, sí fue algo mágico, honestamente. Creo que es de esas coincidencias que tampoco crean las coincidencias, pero una cosa siempre lleva a la otra, ¿no? Y algo que hay que tomar siempre en cuenta es cómo tomas, ¿no? Cómo acciones. Entonces, ¿quién soy? Bueno, sí, soy Rodrigo Medina, psicólogo, terapeuta, bla, 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 muchas cosas, he hecho muchas cosas, tengo muchos gustos, ¿no? Soy melómano, a más no poder, así adoro la música, me encanta. También tengo una maestría en terapia asistida con animales, la idea es trabajar con perros en el área de adicciones. Y bueno, disfruto del arte, disfruto de una buena caminata interminable, una buena charla, comer, ¿no? Pero lo que nos trae hoy aquí justamente no es algo que nos va a llevar allá. ¿A qué me refiero? ¿No? Al pasado, a cómo siempre hay una historia, ¿no? Detrás de todos estos logros, de todos estos títulos, ¿no? Y que si antes que nada, y es la manera también justamente en la que trabajamos, ¿no? De la que trabajo en sobriedad emocional, pues es que soy Rodrigo, más allá incluso de Rodrigo Medina, ¿no? Soy un humano, tengo mis errores, tengo mis defectos y tengo mis virtudes, tengo mis logros, mis heridas. Después de tantos psicólogos, tantos procesos, tantas clases, tanta gente y desde ya algunos años, ¿no? Dedicándome en esto, pues yo no encuentro otra manera de trabajarlo principalmente más que desde la autenticidad, en la cercanía, eh, en, en, la vulnerabilidad, ¿no? Si uno no se abre, no sucede absolutamente nada, ¿no? Y que eso que en su momento fue algo muy fuerte, algo muy destructivo, ¿no? Hoy le da sentido a mi vida, es algo que pues había que sublimarlo, había que darle justamente forma, ¿no? Claridad, un objetivo, un propósito, pues así como había sido un factor, ¿no? Tóxico, de daño para mí, para mi familia, para la sociedad, pues bueno, todo eso se puede voltear totalmente y hacer algo constructivo, ¿no? Entonces, cuando te conocí, era muy chistoso ver cómo tenías ese rostro de qué estoy haciendo aquí, no entiendo nada. Y, y yo me sentí, o sea, cuando te vi sentí eso justamente, ¿no? O sea, cuando uno da sus primeros pasos y dices, estoy en el lugar indicado, ¿quiénes son estos locos? ¿De qué me están hablando? Y muchas cosas que se dicen, ¿no? Ya sea dentro de un grupo de alcohólicos anónimos, en una sesión terapéutica, en una conversación, en una fiesta, escuchas algo que te mueve algo e inmediatamente lo redireccionas eso lo dijeron por Diva, no por mí. Eso lo dijeron, no, ahí están, eso lo dijeron por mi amigo fulanito, ¿no? Y
Y justamente eso es el ego, ¿no? El ego que también lo tenemos como en un concepto de malo, que es malo el ego, ¿no? Y no es que sea malo ni bueno, no es un ente ahí que se ubica del lado izquierdo de la persona o en la cabeza. O sea, sí es un elemento psíquico, sí tiene todos estos tecnicismos, ¿no? Pero yo creo que lo principal era de las conversaciones que tuvimos, pues era darnos claridad en eso, ¿no? Recuerdo ese esquema, no lo tengo, fíjate, no creí que fueras a recordarlo. Creo que es una explicación muy gráfica de cómo Sí, está el ego, lo que contiene, cómo trabajarlo, ¿no? El ego ideal, el ego normal y un ego deformado, sí. ¿no? Y creo que es hacia donde tenemos que ir, porque el ego ideal, ¿no? Pues les pido a todos, ¿no? Que de alguna manera puedan imaginar una esfera, ¿no? Como un cinturón que dentro contiene, ¿no? A los instintos, a 4 instintos básicos del ser humano, ¿Eh? que sería el instinto social, el emocional, el sexual y el material. El orden en sí no importa, ¿no? Pero Hemos estos dicho, hemos dicho social, social, sí, emocional. material, emocional, material y sexual. Vale. Material, Ajá. social. He preparado algo muy chulo y por aquí también tengo mis notas, ¿eh? Genial. O sea, Vengo súper listo. quiero que esto está genial. Quiero que esto lo escuchen muy bien las personas que están en el directo, porque es algo que creo que hay que darle hincapié. Hemos dicho social, emocional, material y sexual, ¿no? Así es. Perfecto. Este, es una perspectiva que incluso es muy sencilla, ¿no? Porque cuando hablamos del ego, el ego busca siempre más. Y creo que una de las situaciones que buscamos justamente para regularlo, para mantenerlo reducido, es la simpleza, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Menos es más. Entonces, pues imaginando que están contenidos estos 4 elementos, estos 4 instintos, Podríamos decir perfecto, esto, ¿no? exactamente, exactamente. Ese es un ego ideal, ¿no? Vemos un círculo, bueno, perfecto por decirlo de alguna manera, pero cuando los instintos a lo largo de la historia de personal, ¿no? ¿Qué es el ego, no? O sea, ¿qué es lo que está escuchando esto, ¿no? Es la manera en la que interpretamos, ¿no? También el mundo, pero lo interpretamos en la medida en la que nos construimos con el mundo, Ujú. ¿no? Entonces, yo me construyo a través de los demás. O sea, tú me construyes a mí, ¿no? Yo sé que me llamo Rodrigo porque mi madre, mi padre, mi hermano, mi familia me dice Rodrigo, mis amigos me dicen Rodrigo, entonces yo soy Rodrigo y también no puedo ser sin los demás. Pero entonces viene esta cuestión, este constructo, ¿no? ¿Cómo quiero que me perciban los demás? ¿Cómo me perciben? ¿No? Entonces el ego es justamente de las funciones que tiene, ¿no? O sea, cómo interpreto el mundo, cómo interpreto esta construcción y también de alguna manera cómo voy proyectando, ¿no? Esto que me dicen, ¿no? Eres delgado, alto, o esto que tú me decías, ¿no? Que agradezco la introducción. ¿Y qué lugar tiene eso realmente en mi psique, en mi espíritu, en mi alma, ¿no? Yo recuerdo mucho en la universidad los maestros hablaban sobre psicología y la psicología es lo que estudia el alma y bla, bla, bla. Y de golpe entrábamos a ver historia de la psicología y corrientes y hablábamos de muchos tecnicismos y muchas teorías y yo decía, pero ¿dónde está este tema del alma? ¿Dónde está? Sí, estoy No, igual. parece que se quedaron en la mente. No, es que el alma se estudia a través de la mente, pero y eso a mí me hacía demasiado ruido, ¿no? Entonces siempre fui muy contestatario y muy rebelde en las clases. Entonces Sí, lo sí. cuestionaba fuertemente, ¿no? Ujú. Me hablan de un estudio del alma y yo no veo nada de eso aquí, ¿no? A excepción de, bueno, no me gusta hablar mucho de esto porque cada quien tiene a los suyos, ¿no? Pero creo que rozar un poco, ¿no? El nombre de Carl Gustav Jung, ¿no? Creo que
ayuda un poco a ver, ¿no? La cuestión de los símbolos, de la espiritualidad, todo el trabajo que él hizo, que, bueno, él no lo concluyó en sí solo, ¿no? También fue a través de Sabrina Spillane, que fue una chica que fue paciente de él y a la cual no hay ningún mérito hacia ella, ¿no? Entonces fue también el trabajo que hizo con ella que él puede concretar muchas cosas de su teoría. Es de esas grandes mujeres de la historia. Entonces, bueno, me empezó a llamar más la atención esta parte pues, espiritual, pero también yo notaba que el territorio espiritual, el tema espiritual, pues es muy complejo, porque ahí no hay teorías, no hay leyes, o bueno, sí las hay de alguna manera, les voy a compartir algunas, pero era como, ¿y dónde se trata esto? ¿Qué genera? ¿No? ¿Qué es un ego sano? ¿Es malo? Yo tengo ego, soy ególatra, no soy ególatra. Es que o sea, todas estas diferenciaciones que hay que hacer, ¿no? Y creo que te digo que es justo poder desmontar el mito del ego y el ego siempre se presenta como el enemigo, ¿no? O sea, solemos verlo como algo malo, lo que te decía, ¿no? Y no es así, ¿no? El ego no es el enemigo, ¿no? El ego es una estructura psicológica que se forma para ayudarnos a sobrevivir de alguna manera, ¿no? O sea, no nacimos con él, lo desarrollamos, lo que te decía, se va construyendo. Sí, 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 ¿Perdón? sí. Entonces, cada experiencia, cada herida, cada logro, cada, ¿cómo se dice? Las validaciones, ¿no? Somos adictos a las validaciones, ¿no? O dentro del mundo de las adicciones, ¿no? Sí, yo lo veo así, ¿no? Muy amplio y con muchísimos matices. Quien no es adicto a una sustancia, al trabajo o al ejercicio, es adicto a las validaciones. Es adicto a sufrir, es adicto a victimizarse, es adicto, o sea, es un tema, ¿no? O sea, y dentro de mi trabajo, ¿no? Yo mismo a veces suelo ver esto, ¿no? O sea, todos somos adictos, ¿no? Y es fuerte y es como, ¿yo por qué? Si yo no hago nada de esto, ¿no? Y yo creo que invita a hacer conciencia de en dónde estoy recayendo, en dónde estoy recayendo, y no necesariamente es en la sustancia, ¿no? Vamos, dime. Es en el patrón, en el patrón. O sea, lo que tú estabas comentando, ¿no? Al final, o sea, lo que estás comentando es así, ¿no? El otro día yo justamente hacía una pregunta que era si se puede llegar a vivir sin ego, si el ego realmente existe. Por eso de la espiritualidad que tú comentabas, hoy en día hay una rama espiritual que afirma que la iluminación se consigue a través de desapegarse del ego, a través de deshacerse del ego completamente. O sea, dejan como que claramente tú, no puede haber vida si si no hay ego. Entonces, justamente vendría en esta línea de que, claro, en muchos autores no hacen referencia a que el ego no existe. No existe porque es una imaginación tuya de ti mismo. Entonces, claro, tú, Rodrigo, con toda la sabiduría que tienes, ¿tú qué dirías? ¿El ego realmente existe o no existe? El ego no es quien eres, no es quien soy, Eso es quien aprendí a ser. sí. Y sí, creo que tiene sus funciones, ¿no? Me levanto en la mañana y procuro tener un cuidado personal. Me lavo los dientes, me aseo, volteo hacia los lados de la calle cuando voy a atravesar, o sea, me cuida, me protege de, o sea, mi existencia, ¿no? Y podemos hablar así, digamos, de ese ego ideal, o sea, no hay alguien, porque bueno, más adelante hablaremos de los defectos de carácter, ¿no? Que es justamente lo que desordena, lo que deforma estos cuatro instintos que están contenidos en el ego. Pero al fin de cuentas sí es un constructo de cómo me percibo yo, de cómo me perciben los demás. Pero te digo, no es que yo sea ego, no es lo que aprendí a ser, Claro. ¿no? Y eso que aprendí. Eso es igual lo que las personas confunden con que no haya ego, sino que está claro que una cosa es lo que tú eres y otra es tu ego, ¿sí? Claro, porque el Entonces, ego lo que genera, perdón, uh-huh.
No, no, El, continúa, sí, el continúa. ego lo que genera es una brecha, una separación, una diferenciación. Tú Ujú. eres Dida, yo soy Rodrigo. Sí, Tú no eres yo, ¿no? no. De hecho, hay una oración dentro de la terapia gestal, ¿no? Que dice, tú eres Ujú. tú, yo soy yo. Quien guste Sí, buscarla en internet es una oración preciosa y sí. creo que ayuda mucho, ¿no? A ubicar quién es quién y el papel que tenemos que hacer, ¿no? Ujú. Claro, pero desde la espiritualidad, que es lo que te comentaba, hay muchas personas que desde esa espiritualidad yo llamo extrema, porque al final se van un poquito al extremo, dicen justamente que todos somos lo mismo, que en esencia todos somos lo mismo, porque todos somos alma, ¿no? Entonces, yo quiero invitar a la reflexión de decir, ok, todos somos alma, pero no todos somos lo mismo justamente porque todos tenemos un ego que nos separa y nos divide. Y yo creo que esa es la clave de la vida, porque en el momento que yo me salgo de ese ego, lo que pasa es que no vivo, muero. Y ojo, morir no significa no, bueno, yo no sé lo que hay después de la muerte, ¿no? Pero no significa dejar de ser conciencia, no significa dejar de ser conciencia en ese aspecto y retomando lo que estabas comentando antes, ¿no? La conciencia, que es justamente esa alma que, que, que para mí al final es como muy similar y justamente tú lo decías. Aquí en psicología entras y lo primero que te enseñan es que vas a estudiar la conciencia, que vas a estudiar el alma. Y luego las asignaturas, todos los profesores es estudio de la conducta, ¿no? Y es como, ok, yo tengo una conducta adictiva, pero ¿qué hay de mi conciencia? ¿Qué hay de mi alma que lleva a hacer que yo cometa esta victimización, esta mala relación con una sustancia? Claro, y aquí es donde quería profundizar más, ¿no? Contigo, es ese ego ideal. ¿Realmente, Rodrigo, se puede tener un ego ideal? No, no, yo creo que es justamente lo que, parte de lo que hace el ego, ¿no? Y esto es algo que cuando lo comparto hay gente que se incomoda demasiado y yo lo hablo también desde haber transitado ese proceso, o sea, no es nada más, yo no lo leí en un libro, o sea, me di cuenta en mí y sí, o sea, somos lo mismo y algo que decía siempre mi madre, ¿no? Somos igualmente diferentes. Entonces, yo creo que algo que genera el ego, o sea, una de sus funciones te menciono, ¿no? Es protegernos, ¿no? ¿De qué me protege? Del rechazo, de la incertidumbre, del dolor, te da una identidad, dirección, coherencia, ¿no? Pero una manera en la que me protege, supongamos que es justamente esta, ¿no? Cuando me creo bueno. Soy bueno porque soy psicólogo. Soy bueno porque voy a la iglesia. Soy bueno porque doy siempre los buenos días. Soy bueno porque soy vegano. Soy bueno porque el motivo que quieras. Y son sus trampas, son las malas jugadas que nos hace justamente. Exactamente. ¿De qué me protege? De esa imagen que tengo yo, de mí. Y pues bueno, resulta que no le puedes caer bien a todo el mundo, pero muchos vamos caminando por la calle. Ah, soy muy guay, soy muy buena onda. ¿No? Y Sí, la sí, sí. verdad es que no. Hay gente que el simple hecho de verla no quiere saber nada de ellos, ¿no? O después de tratarlos, ¿no? Y es también donde justamente viene este famoso dicho, ¿no? Que lo que te choca, te checa. O lo que te checa, te choca, ¿no? ¿Qué, ¿Y qué de qué quiere me decir protege el el ego de dicho? eso? ¿Mande? Qué quiere decir ese dicho para las personas que igual Ah, bueno, vale, sí, estamos en... no lo pillamos, ¿eh? No solo cambia el horario. O sea, eso que a mí me está pateando la cara sobre ti, se trata más de mí que de ti, Ok, la ley del ¿vale? espejo. Entonces, es donde el ego dice, no, no, yo no. Eso lo dijeron por vida. Eso es tuyo, ¿no? Eso es tuyo, no es mío. Pero ¿por qué me hace ruido a mí? ¿Por qué brincas? O sea, uno siente cuando el ego brinca, ¿no? Cuando quieres reaccionar, cuando reaccionas estás en ego, Ujú. ¿no? Sí, sí. Cuando y cómo es complicado, ¿no? Poder tener como esa paz o esa claridad de mente. Por eso sí hay gente iluminada que lo logra, pero es una práctica que hacen desde siempre.
¿no? O sea, una práctica espiritual, porque hay que Interesante. diferenciar, ¿no? El mundo espiritual de la práctica religiosa son cosas abismalmente diferentes. No tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Y sin embargo, bueno, se llevan a un dogma, a escrituras, a cosas, a estilos de vida, a formas de comunicación. O sea, y hay delgadas líneas, ¿no? En el que una práctica religiosa a mí no me va a llevar a, pues, a ninguna iluminación, porque Exacto. el mundo espiritual es práctico. No se trata de leer algo, no se trata de asistir a un lugar, no sé, o sea, a mí me dicen, dime algo práctico de la espiritualidad. Ve y ábrele la puerta a esa persona con la que tienes rencillas, ¿no? Ujú. ¿Quieres un acto aún más radical? Lávale los pies a esa persona que has insultado, injuriado en tu mente. No, ¿cómo crees que? Ahí está justamente, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacer esas prácticas? Y si te das cuenta, es algo muy simple de hacer. Sí. Y no, o sea, se puede ver incluso hasta extremo esto que acabo de compartir, pero yo creo que es una realidad. El mundo espiritual es simple y práctico y el ego lo detesta. Lo detesta. Y de hecho, una de las estrategias, una de las máscaras más comunes del ego es meterle muchísima complejidad y razonarlo todo y ver que todo es súper complejo y que tú eres súper inteligente y entonces como tú lo sabes, ya has crecido espiritualmente y el otro no, está más inferior. Eso lo veo a diario en muchísimas personas que es como, bueno, no, yo ya sané, yo ya no sé qué, yo ya... Si tú dices yo ya sané, ya me estás diciendo que te rendiste cuando empezaste el camino. Porque, Justamente bueno, eso es una mala jugada del ego, no creer que somos productos terminados. Un ejemplo muy simple podría ser esta conversación, ¿no? Esta masterclass en el que, pues a ver quién sabe más, si tú o yo. Y lo podemos hacer sutilmente, porque el ego es sutil, permea sutilmente, es como la humedad. Ahí va, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y de repente ya está en todos lados, permeó, y quitarlo es algo muy, muy, muy doloroso para la gente. Y justamente también algo que me has recordado cuando comentabas, ¿no? Era el tema de, y claro, tú decías, ¿no? El ego se camufla ahí diciéndonos que somos buenos, ¿sí? Y es que el problema de ser buenos es que también podemos ser malos. Y eso nos recuerda que, claro, si yo me estoy validando con esas acciones de soy psicólogo, soy buena persona, soy buena madre, soy buen lo que sea, luego, cuando yo haga una acción, cometa una acción que no vaya en sintonía, lo que voy a hacer es castigarme, ¿no? Latigarme, decirme, no, es que soy muy mala. Y eso también es ego. El caer en esa daño a uno mismo, en esa insuficiencia constante, ¿no? Que eso es una de las cosas que más me encuentro yo, esa insuficiencia de no soy suficiente, eso también es ego. Y el saber identificar ese patrón del ego, yo creo que es la diferencia entre las personas que pues aprenden a vivir de una manera más coherente y más, yo diría, de una forma que les permite comprender, porque ya no se trata de quién es mejor o no, sino de que esa comprensión te permite comprenderte a ti, comprender a los demás, y entonces ya no hay cabida a ser mejor o a ser peor. Simplemente buscas ese entendimiento, ¿no? Claro, de hecho, o sea, el ego nos lleva, ¿no? Cuando estamos en ego, en alguna situación donde nos estamos culpando, ¿no? O sea, esta autoconmiseración, esta lástima, pobre de mí, o cuando nos machacamos de esa manera, estamos en Ujú. ego, porque Sí, justamente rompe con esta imagen que tengo de mí, sí. ¿no? En lugar de justamente nos tenemos ahí lástima en lugar de compasión. Y ahí hablamos justamente de una práctica espiritual, ¿no? O sea, también tengo que entender si tengo un mal pensamiento, ¿no? Esto es algo que también, bueno, sí, lo trabajo mucho cuando estoy en terapia, ¿no? En las sesiones, o sea, sí le digo a la gente, di realmente lo que sientes.
Y es gente que a veces ha ido a otros psicólogos y dices que ya lo hice. Le dije, no. Y en alguna ocasión me compartía una madre de familia, es que quiero aventar a mi hija contra la pared, me harta. Y le dije, gracias por decirlo así. Dices que eso es lo que realmente siento. Y a mí se me hizo algo muy fuerte, pero la liberadora de poder verbalizar realmente lo que siento, no solo decir, es que estoy enojado, y es ahí donde está, es que soy bueno. Y vivimos en una cultura, ¿no? Donde respeta y ama a tus padres, respeta y no sé qué. Entonces, de alguna manera, esos constructos, no es que esté mal, claro que hay que respetar a nuestros padres, pero si en algún momento tú sientes el, ¡ay! ¿Y en dónde lo pones? ¿Qué le hago? ¿No? Porque tengo si hablamos de psicoanálisis, ¿no? Este super yo diciéndome, respeta, respeta, respeta. O en las culturas, ¿no? En la cultura mexicana, ¿no? Que dicen que el patriarcado, no, aquí las madres mandan y punto, ¿no? Lo que diga la mamá. Entonces, o sea, todas estas contradicciones son una cuestión que Aleo te mantiene de esta manera, ¿no? Y es justamente si hablamos de un instinto social, o sea, de relaciones, de entrada el instinto emocional empieza a moverse, a desacomodarse. ¿Qué hago si yo soy bueno, pero estoy pensando esto y ya maldije a mi familia o a la pareja, al hijo, ¿no? Y el social se empieza también a deformar. O si alguien me rechaza, ¿no? Por todo esto que hay. Justamente de eso iba a ir mi pregunta, ¿no? Tenemos el ego ideal y aquí he intentado dibujar un ego no tan ideal con las deformidades de cada zona y Exacto. como quiero ser respetuoso con tu tiempo y sé que vamos a hacer muchos directos más hablando de esto porque las personas lo están disfrutando, ¿sí? Aprovecho para decir que si queréis dejar cualquier pregunta, cualquier cosa, tenemos hoy a Rodrigo, me tenéis a mí para responderos, ¿vale? Claro, O si queréis daros la opinión de qué os está pareciendo, también lo vamos a leer con mucho amor. Y justamente la pregunta iba de esto, ¿no? Estos 4 pilares, ¿vale? Vamos a enfocar vale, tenemos social, emocional, material y sexual, ¿no? ¿Cómo se podría ver una persona, ¿vale? No la persona lo que es, sino el ego, ya hemos dicho, ese personaje, ¿cómo se podría ver un personaje que tiene muy agrandada la faceta social, por ejemplo? ¿Qué cosas podríamos identificar? Uf, pues yo creo que depende cada, cada Cada cabeza persona. es un mundo, ¿no? Y somos enigmas desconcertantes en ocasiones, que no es malo, vaya. Este, porque puede tirar para diferentes lados, porque una cosa puede ser la persona que compensa siendo muy para afuera y muchos amigos y siempre dice que sí, ¿no? Pero realmente se siente sola, ¿no? O puede ser la persona que por rechazo social, por maltrato, por abusos físicos, sexuales, etcétera, no valgo, no merezco, eh, o sea, digo, puede disparar para muchos lados, ¿no? Si hablamos de un instinto material, está la gente que vive en la miseria no porque no tenga dinero, sino porque no quiere gastarse ese dinero en irse a comprar unos calzoncillos nuevos, ¿no? No quiere gastarse ese dinero y viven agarrados, ¿no? Agarrados. Y más la repercusión física, ¿no? Que existe, ¿no? Imagínate el estreñimiento que se vive, o sea, muchas cosas, o la gente que compra de más, o cosas que no necesitamos, pero sí queremos, no, yo estuve ahí, viví cosas, caos total, ¿no? De joven, en muchos aspectos de mi vida, ignorando, ¿no? Principios de autoridad, principios espirituales, desechando todo lo que no ajusta a mi ego, ¿no? Porque no me conviene, al ego le conviene seguir generando esta brecha, mientras más grande sea, más me elevo, ¿no? Entonces no puedes pedir ayuda, porque ¿cómo voy a pedir ayuda si la gente me ve fuerte, me ve que yo sé, que yo conozco, que tengo títulos? No, de hecho, no tengo títulos, yo no los voy a colgar ahí, ¿no? Y aprendí eso también, ¿no? Me decía uno de mis grandes maestros,
y disculparán mi francés, pero decía, mira, los títulos son para impresionar pendejos. Y decía, guau, guau, vaya que es cierto, porque ¿cuántas veces no asistí con algún psicólogo, con algún profesor y sí, tenía muchos títulos, pero lo único que lograban era hacerme sentir menos, en lugar de impulsarme, en lugar de, ya sabes. Entonces decía, no, esto no es para mí, ¿no? Entonces, una mente vulnerada de esta manera, o sea, con un ego ya deforme en cualquiera de sus instintos, en esa vulneración, probablemente, ¿no? Encuentre esa pequeña ventanita de decir, ok, le voy a bajar, ¿no? Porque quiero que todos le bajen, menos yo. Yo no. A mí me pasa, ¿no? Yo suelo ser así y es muy complicado, ¿no? Y dices, oh, otra vez me equivoqué. Sí, sí, no, no, total. Y, por ejemplo, ahora responderemos a la pregunta que nos ha dejado Nicolás, que tela, la pregunta que nos ha dejado Nicolás para poder responderla. ¿Vale? Em, ¿Qué hay de los otros instintos? ¿No? Hemos comentado el instinto social, el instinto material, pero ¿qué hay del instinto emocional y qué hay del instinto sexual? ¿Cómo reacciona una persona con un, digamos, instinto emocional distorsionado? Bueno, operan de una, están relacionados, están unidos, uno no reacciona sin el otro, o sea, si se mueve uno, se van a mover los demás, Evidentemente. ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de instintos desbocados, ¿no? Están totalmente deformando más esta contención del ego, porque digo, vemos un círculo, pero puede empezar a hacerse así, o incluso desbocarse, ¿no? Salir ya. Supongamos alguien con el instinto que mencionaba, ¿cuál? Hemos dicho emocional o sexual, no nos El quedan. emocional y el sexual, pues es lo mismo, ¿no? Personas ya con trastornos de la personalidad más severos, ¿no? Imagínate otro que es un súper tema, ¿no? Y que valdría mucho la pena darle también su espacio, que aunque no soy especialista, me apasiona, que es el del narcisismo, ¿no? Este, alguien que no acepta que le digan que no, alguien que quiere manipular a la gente, alguien que solo quiere sacar ventaja de la gente, alguien que no quiere absolutamente a nadie. Eso es un narcisista. No quieren a nadie, a nadie. Cuando digo nadie es a nadie, a nadie. Es gente incapacitada para poder hacerlo, ¿no? Porque su instinto emocional, ¿no? Esta capacidad de tener empatía por otros, no la tienen. No la tienen, simplemente van a ver qué obtienen de ti, para qué les sirves. Entonces, por ejemplo, también una persona dependiente podría ser el polo opuesto de este narcisista, por decirlo de alguna manera. Dependiente y vulnerable y es justamente, sería exactamente lo opuesto, la victimización, el necesitar siempre esa protección, ¿no? O sea, yo creo que transitar, ¿no? Nuestros dolores, nuestros defectos, sin romantizar tanto esto del dolor, aunque sí creo que es una piedra angular del desarrollo, ¿no? Cuando estás harto de estar harto Total. y dices, wow, o sea, yo ya no puedo sostener este personaje, ¿no? Ujú. Este, Este dibujo, o sea, yo creo que este dibujo es muy útil para entender cómo funciona el ego y estos cuatro instintos creo que pueden ayudar mucho a cualquier persona a entender de dónde parten la mayoría de sus acciones. Y yo ya te digo, me acordaba de este dibujo, de aquel día que me lo dibujaste, que me enseñaste cómo funcionaba, porque se me quedó en la... De hecho, un compañero de clase, justo cuando tú me lo dibujaste, yo se lo dibujé a él, porque yo soy muy partidario de que cuando alguien me enseña algo, lo enseño yo rápido para quedármelo guardado en mi interior y no olvidarme jamás. Y justamente lo hice y el otro día, justo cuando yo te había escrito para hacer el directo, me recordó este chico de la universidad ese dibujo del ego que yo había hecho. O sea que es algo que impacta mucho y es algo que es genial. Y como quiero ser respetuoso con tu tiempo, Rodrigo, y con el mío también, quiero ir direccionando ya un poquito más a estas preguntas que nos están haciendo.
sé que Sí, podríamos estar aquí 6 horas, porque tú y yo nos liamos a hablar y ya hemos estado muchas horas hablando. Habrá más directos, seguro, sí, eso claro que seguro. sí. Yo encantado de la vida, sabes que me encanta la conversación, pero justamente antes de concluir veo que aquí también nos sigue preguntando Nicolás, ¿no? Que él se refería Exacto. más a la parte de cómo puedes saber quién eres. Ujú. Y yo creo que nos vamos construyendo, nos vamos conociendo, son etapas de la vida, ¿no? Yo fui hippie, rockero, metalero, y vamos construyendo nuestra vida, ¿no? Yo creo que justamente, yo creo que algo que se debe de enseñar en las escuelas, eso es esta inteligencia emocional, hablar sobre la espiritualidad sin ponerle ninguna etiqueta religiosa, ¿no? Hay principios básicos, no podemos hablar de los pecados capitales, pero sí podemos hablar de los defectos de carácter, que son exactamente lo mismo. Nada más le cambias la palabrita y la información entra diferente. Porque, ok, tal vez tú no crees en nada, pero sí tienes defectos, ¿no? Y hay principios o, bueno, virtudes que los contrarrestan. O sea, si yo soy, bueno, siempre están encabezados por el orgullo, ¿no? Ujú. Sí, Yo sí. no, yo no. Yo, respondiendo un poquito a Nicolás, o sea, fíjate que todo lo que hemos estado hablando es justamente lo que no eres, ¿sí? O sea, justamente ese ego es lo que no eres, pero eres con lo que te identificas. Entonces, claro, en la adolescencia se está todavía terminando de formar este ego, este personaje. Entonces yo tendría mucho cuidado, sobre todo con pensar que eres algo que no eres. Es decir, ¿cómo sé quién soy? Pues la pregunta es, ¿quién quieres ser? ¿No? ¿Quién quieres ser? ¿Qué es lo que de verdad nace de tu interior? ¿Qué es lo que te brilla en los ojos cuando haces algo? Y te dejo hablar, Rodrigo, porque seguro que tienes una lección que darnos a todos con este tema. Bueno, o sea, es darnos cuenta de sus trampas, ¿no? Que es son muy sutiles, ¿no? La validación, esta necesidad de querer pertenecer, que es totalmente normal. Quieres que te den la palmadita, que alguien te diga bien hecho, pero si es algo que tú lo estás buscando, estás en ego, porque cuando tú haces las cosas bien, encuentras algo en lo que quieres desarrollar y te entregas, va a salir bien, ¿no? Y si influye, o sea, es que, híjole, sí es un tema súper amplio porque incluso viene pues, esta cuestión ahora, ¿no? De la epigenética, nos habla de nuestro entorno, que tal vez no es que seas tú, tal vez es tu entorno el que te está haciendo tanto daño, ¿no? Ya sea el familiar, el de amistades, y lo decían, ¿no? Y es algo que pues, he aprendido, ¿no? Y que lo veo claramente, nítidamente, es que ve a dónde te celebran, no a dónde te toleran, ¿no? Merecemos lo mejor y solo nosotros podemos dárnoslo. Que Y lo mejor, para estar en ese entorno tenemos que ser nosotros los que celebremos nuestros propios triunfos. exacto, es no compararse, y poderlo observar, ¿no? O sea, cuando yo reacciono, cuando estoy en la pura reacción, meditar, leer, descansar, cosas muy simples, caminar, estar en Sí, sí, contacto sí, con sí. la naturaleza, ¿no? Escuchar a otros, los problemas de otros, salirme de mí y ir a escuchar a otro ser humano que me dice, oye, me siento horrible, me está sucediendo esto, y solo escuchar, porque cuántas veces en ego escucho para contestar. Para aconsejar. ¿Eh? Ah, sí, no, yo soy consejólogo también. Y luego Consejo. veo mi vida y digo, no. Sí, no, no, total. A mí hay una metáfora que me gusta mucho sobre la identidad, que habla de para saber quién eres, pues tienes que imaginar que, claro, al final saber quién eres es una respuesta que yo creo que incluso los grandes filósofos, los grandes budistas o monjes o toda esta gente que es muy espiritual, no llega a responderse nunca o llega a responderse, bueno, como dices tú, ¿no, Rodrigo? Al final la respuesta es más fácil, somos seres humanos, ¿no? Con nuestra parte de ser, nuestra parte humano, pero cuando buscamos esa identidad más auténtica, que seguro que es caer un poquito más en el ego, pero como decíamos al final, el ego también es funcional. Me gusta pensar en esta metáfora de la alquimia, de los alquimistas, ¿no? Tú al final tienes un barreño
ahí, tienes ahí un barreño, ¿no? Y tú tienes un montón de pócimas. Entonces, cada pócima que hay ahí en la mesa es, pues, una cualidad, un arquetipo que tú tienes dentro y como que tú decides qué alimentar. Porque tú vas a coger las pócimas y vas a hacer una pócima, ¿no? Y un día te saldrá, pues, que eres una persona, pues, yo qué sé, narcisista, ¿no? Porque has decidido unas ciertas cosas o tendrás unos rasgos de una forma. Entonces, tú no eres la pócima ni eres las pociones. Tú tienes la pócima y tienes las pociones, pero tú eres el alquimista. Tú eres el que decide hacer la combinación de todas aquellas cosas que te va a permitir luego ser lo que en cierta manera quieras ser. Sí, no hay que cogerlo literal, ¿no? Porque no podemos cambiar algunas cosas, pero sí que es cierto que he visto personas que se creían tímidas, que cuando han cambiado las pociones eran las personas más habladoras, más extrovertidas que había, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con el ego, con quién te Tiene que ver identificas. mucho la historia que me cuento sobre mí, ¿no? Cómo Exacto. estoy escribiendo y esta delgada línea, ¿no? En donde, bueno, si yo quiero ser esto o quiero hacer esto, pero bueno, tengo lo necesario, tengo la capacidad de sostenerlo sin llevarme a una falsedad, sin que en algún momento reviente y diga estoy harto de esto, ya no quiero. O sea, yo creo que eso tan trillado de sigue tu corazón, no es que sea trillado, o sea, estamos muy faltos, ¿no? Más después de pandemia, donde justamente estos cuatro instintos se encargaron de destrozarlos, ¿no? Hasta parecía el objetivo, ¿no? Empezamos a comer más y más porquería. El contacto social se fue al carajo, ¿no? Y todo maquillado, ¿no? Las redes sociales, es que ahora todo puede ser online. A ver, sí, pero oye, necesito darle un abrazo a mi familia. Tengo 2 meses sin verlos, ¿no? Las relaciones, o sea, lo material, hubo más compras todavía, ¿no? Más con lo material, en lo emocional, o sea, hasta parece algo muy conspiranoico a veces para mí, ¿no? Mira, rápido, igual Ashley, ¿no? Nos pregunta sobre si Sí. tiene que ver algo con los complejos, tiene todo que ver, todo que ver, pero estoy acomplejado, por ejemplo, yo recuerdo, a mí me frustraban mucho mis pies, yo digo que tengo pies de hobbit, y hoy los adoro porque son los únicos que tengo. No tengo otros. Y hacer ese simple switcheo de forma de pensar. No voy a tener los pies de un modelo de Calvin Klein. Y hoy eso a mí no me frustra. Pero cuando era un adolescente, claro que me frustraba, ¿no? Por experiencias, por vivencias, ¿no? Por comparaciones, por rechazos. Entonces, también uno suele acomodarse en eso y es muy cómodo tenerte así, compadecerte de ti en lugar de tenerte compasión, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver todo con los complejos, pero me preguntaba alguien, pero es que ¿cómo cambio? ¿No? Y luego, pues no es el tema de cambiar, yo creo que eh, a veces la gente cambia, a veces no, a veces solo sumamos o quitamos cosas. Yo creo que a través de la aceptación sí hay un cambio, pero no de que cambie yo en esencia, sino cambio en cómo me percibo, en cómo me veo, en cómo me escucho, en mi conversación interna, en que cuando me veo al espejo digo, soy esto y es lo único que tendré, ¿no? Y tengo que aceptarlo, porque hay gente que no lo tiene, Sí, sí, ya sea en lo material, en lo emocional, en lo sexual, con respecto a estos instintos, ¿no? Hay gente que sí tiene problemas, aunque a veces mi problema es el más importante, pero el también ver que hay cosas más serias en el mundo, en otras personas, ¿no? En qué palabra de aliento le puedo dar a alguien, sí. ¿no? Y eso es súper complicado. Sí. Sí, 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 sí. No, no, es total, total. Todo lo que has dicho es cierto. Y además, con el tema de los complejos, al final volvemos a la idea de cómo te percibes, la historia que te cuentas, ¿no? Por eso mismo tú decías, ¿no? Que tiene todo que ver. Porque al final, claro, yo escuché una vez una frase que decía, no hay nadie más seguro de sí mismo que el que se ha aceptado cuando no se gustaba. Y eso
es algo que viene a decirnos hoy en día, por ejemplo, ¿no? Los complejos, que seguro que estás hablando, Ashley, de algo corporal, de algo de la carcasa. Hoy en día hay muchísimas mujeres que hacen operaciones estéticas y hombres también, de operaciones de estéticas de cambiarse el cuerpo. Y cuidado, yo no estoy ni a favor ni en contra porque dependerá del caso, ¿no? Pero al final he visto personas que tenían ese complejo y han podido como trascender eso, aceptarse, y tú las ves y son unas personas súper seguras de sí mismas. En cambio, he visto otras personas que han arreglado físicamente el complejo y luego salen muchos otros complejos a nivel mental, emocional, social, de todos otros tipos, porque al final lo único que te está diciendo ese complejo es acéptate, acéptate tal y como eres, agradece. Entonces, si tú puedes cambiar a nivel corporal eso, pero si no te aceptas, luego el complejo va a venir de otra parte. Claro, También, mira, perdón, no, continúa. no, ve respondiendo, iba a responder a Nicolás ya, iba enlazado, pero continúa. Dale, no, dale, adelante. No, bueno, Rodrigo nos volvió a preguntar, ¿no tiene que ver el ego con la fama? Pues, o sea, no, Nicolás no lo ha dicho, no Rodrigo. No, porque puedes no ser famoso y tener, o sea, y tener temas de ego, ¿no? No sé si va por ahí también la pregunta, o al menos yo le daría esa dirección, porque hay gente que famosa que realmente sigue siendo alcanzable y aspiracional para uno, ¿no? Porque tiene esa cercanía. Y te das cuenta también, yo he conocido gente en donde vivía antes, había gente que tenía mucho dinero, demasiado dinero, y no lo aparentaba, y tampoco ni en su actitud ni en su aspecto, ¿no? Y cuando sabía quiénes eran y qué tenían, yo decía, wow, nunca lo hubiera esperado, ¿no? Y porque esta gente que no tiene lo quiere aparentar y actúa como si así fuera, ¿no? Y se creen todas unas celebridades. Ahí podemos dar un ejemplo muy claro que es lo que es un artista y una celebridad. Son cosas diferentes. Puede ser las dos o puede ser una, ¿no? Puede ser influencer, pero no influir a nadie. ¿No? Nada más tienes ahí un montón de seguidores, ¿no? Yo creo que el objetivo del ego no es eliminarlo, sino es integrarlo. Exacto. Tengo estas deformaciones, ¿cómo lo integro? ¿No? Digo, para ir cerrando, o sea, ¿cómo lo llevo a un estado reducido? Donde no entorpezca mi diario vivir, donde no entorpezca mis relaciones y la más importante de todas, ¿no? La relación conmigo, ¿no? ¿Cómo me hablo? ¿Qué quiero? Si no me gusto, ¿qué estoy haciendo para solucionar eso? Pero, ok, quiero esto, quiero aquello, bueno, todo tiene un precio, ¿no? Y también hay que tener una vida sostenible, algo que yo pueda, que sí sepa que puedo hacer, que mis aspiraciones pueden ser muy altas y es muy válido. Pero es como si yo ahorita, o el día de hoy, decido que mañana voy a regresar al gimnasio y voy a ponerme a cargar los pesos muertos que cargaba hace 10 años, que eran demasiados, ¿no? No, me voy a romper la espalda. Hoy tengo 43 años, tengo años de no pisar un gimnasio, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo empezar a hacer? Estirarme por las mañanas, ¿no? Y tener esos avances milimétricos, que sí me lleven a donde yo quiero, ¿no? Y disfrutar el proceso, no fijarme en la meta. El ego quiere la meta, está en la meta. No es malo, te da dirección, sabes hacia dónde vas, pero disfruta el proceso, ¿no? O sea, justamente eso es de lo que el ego es un instrumento y no es mi identidad. No es mi identidad realmente, no es un constructo. Y puedo usarlo sin que él me use a mí. Para mí eso yo creo que es sobriedad emocional, ¿no? Justamente, ¿no? Y poder no verlo como el enemigo, ¿no? Sino que eres una parte que necesita ser vista, ¿no? Yo creo que el error está en que no es no es no tener ego, es no darte cuenta que lo tienes, ¿no?
Y él se encarga de eso, de que te des cuenta que eres bueno, que no lo tienes, que estás haciendo todo bien. Oye, ¿qué pasaría si realmente le pregunto a mi gente cercana, oye, honestamente dime cómo me percibes? Y no solo en lo positivo, en lo negativo. O sea, ¿cuántas conversaciones de estas conversaciones incómodas podríamos tener con nuestra familia, ¿no? Con nuestros seres cercanos y queridos? Es fuerte. Y qué difícil se nos haría hacer eso, ¿eh? Madre Claro, mía. entonces yo creo que si no nos abrimos, no va a suceder absolutamente nada. Hay que vulnerarnos, hay que tenemos todos alguna característica que nos hace únicos e irrepetibles, ¿no? Y vemos justamente en la televisión, en la publicidad, en redes, no crean todo lo que ven en redes, lo que decías hace poco tú, ni siquiera creas, cuestiona lo que yo estoy diciendo, lo que está, esta conversación, cuestionenla, ¿no? Exacto. Vayan, investiguen, ya no está el pretexto de, es que no sabía, ¿no? Allá hay información por todos lados, hay herramientas muy potentes, están los libros los libros siempre serán así, lo mejor de lo mejor, pero ya no caer en esos pretextos. No sabía, ¿no? No quieres, ¿no? Y tal vez, bueno, a veces es muy fácil decirlo, porque tal vez es eso, ya uno ha transitado algo y cuesta a veces también entender que las personas tienen su proceso, ¿no? Yo mucho tiempo fui maestro y estuve en una escuela, Montessori, y fue algo que aprendí muchísimo, ¿no? A través también de una de mis mentoras, de mi madre, ¿no? Que ella es educadora y guía Montessori con muchísima experiencia y me decía siempre eso, ¿no? O sea, los niños cada uno tiene su proceso, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, es muy cierto, ¿no? Entonces también estar conscientes cómo debemos de educarnos, que está en mis manos, no en las de nadie más, los sistemas políticos, ¿no? La esfera de la educación está en la esfera, pero está con la política, está politizado, no debería de ser así, pertenece a otra esfera, justamente a una esfera espiritual, ¿no? Y que nos acerque más a nosotros mismos, que esa brecha, ¿no? Lo que decía Nicolás, que cómo soy o qué hacer, o sea, ¿no? Cómo sé quién Total. soy, sé lo que tú quieras, pero desde la autenticidad, no desde una aspiración falsa que después no vas a poder sostener. Lo vemos todos los días en la mañana en los programas que hay, ¿no? Que se llaman Buenos días, alegría todos los días. Y sale la gente, yo los veo y digo, por favor, no puedes estar feliz todo el tiempo. O sea, es su trabajo, son un personaje, también tendrán sus temas, pero creo que puntualizarlo de esta manera tal vez hace que sí veamos eso, ¿no? O sea, hay como facet, como se dice, una máscara, ¿no? Una Sí, máscara. sí, sí. La personalidad justamente es eso, ¿no? Una máscara. Entonces, tenemos muchas. Yo creo que hoy podemos ser esto, ¿no? Dos terapeutas platicando, dos amigos, hijos, hermanos, ¿cuál vamos a elegir mañana? Hasta que nos cansemos y realmente fluyamos más, ¿no? Con quién somos, qué nos gusta, hacia dónde vamos. Se vale equivocarse. Yo digo eso, ¿no? Nunca dejes de estudiar, de prepararte. Con eso no me refiero a que tengas que pagar una maestría en Barcelona. Vale, no, claro, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, a veces es eso, como dices, ¿no? Después de la operación estética, el vacío es más grande, ¿no? Totalmente. Entonces puedes tener muchos títulos y no lograr nada. Pues, Rodrigo, me encantaría que, vista la charla que hemos tenido, dejes un mensaje a las personas que nos están escuchando y a las que escucharán esto, un mensaje con respecto a qué pueden o qué deben o qué podrían hacer con su ego para vivir mejor. Bueno, no, yo no tengo la verdad, pero les puedo compartir desde mi experiencia, ¿no? Como lastimé a mucha gente, me lastimé muchísimo, y eso me hizo darme cuenta de que había un propósito en mi vida, ¿no? O sea, tenía que haber un punto en el que o cambiaba o cambiaba. Y era eso, ese cambio que estoy por hacer.
puedo sostenerlo y es diario. No ha acabado el proceso continúa. Tengo que aceptarme, ¿no? A través de la oración, a través de la meditación, que es algo que también he dejado la meditación y era algo que me daba una calma brutal y hacía que esa brecha entre el ego y mi esencia cada vez fuera más pequeña y me conectaba más con la gente. Entonces, nosotros somos nuestra propia medicina. Yo creo que nadie nos puede hacer más daño que nosotros mismos, ¿no? Seguir leyendo, estudiando, escuchar podcasts, seguir gente que te inspire, que te motive, que te haga clic, pero de verdad, no solo que aspires a ser como ellos, ¿no? O sea, sino que digas, esto me llena, me conecta, el arte sana, por favor, vayan a museos, lean libros, hagan bolitas de plastilina, dibujen, es que no sé dibujar, no, sí, rayotea, utiliza acuarelas, ¿qué te gusta? Ese niño interior, porque ya no comentamos, ¿no? Las heridas de la infancia que tienen mucho que ver en esto. Sí, 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 sí. Y las leyes espirituales que les quería compartir, pero bueno, hay mucho material, muchísimos temas Las compartirás, Rodrigo, las y le compartirás. seguiremos dando caña. Eso es. Yo quería reafirmar tu mensaje, pero no con las palabras, sino con las acciones que has tenido en este directo. Que no ha sido tanto lo que has dicho, sino cómo lo has dicho. Y quiero realzarlo porque es algo que creo que va a hacer que muchas personas vivan mejor, que es la humildad. Ser más humilde cada día. Y tú, que has sido muy humilde en este directo y sé que eres una persona muy humilde, creo que esa es una de las mayores cualidades que puede tener una persona para poder integrar el ego y poder vivir mejor, la verdad. No sé si tú estás de acuerdo, Rodrigo. Gracias. Mira, yo solo sé que el primer paso a la humildad es aceptar que no la tenemos Totalmente. y reconocerte a ti este crecimiento personal y profesional, agradecerte la invitación. Yo veo lo que has logrado, me quedo así, no puede ser que sea un muchacho que conocí hace 2, 3 años y te veo con una disposición y con una entrega, una determinación, ¿no? Yo creo que sería importante que exigiéramos, porque ahorita ya estamos a 26 de febrero del 2026, ya se acabó el año, ya se acabó. ¿En qué palabra quieres definir estos pocos días que quedan del año? Yo tengo una, ¿no? Y es determinación. Algo que me cueste de verdad, algo que me incomode, ¿no? Que me incomode mucho para... hay que incomodar. Es un amigo, cuando estaba en lo de la música tocábamos, y él es muy bueno, es un bajista muy bueno. Y me decía, no, Rodrigo, incomódate, toca algo más complejo, aviéntate. Y yo me incomodaba y decía, como tiene razón, ¿no? Tiene mucha razón. Y me exigía a mí mejorar un poco más, ¿no? Encuentra gente que te invite a mejorar, cosas que te motiven. Y muchas veces algo que te motiva no es algo que tiene que gustarte. No, no, totalmente. Quería, bueno, decirle a todas las personas que han estado dentro de directo, a todas las personas que están, que vayáis a la cuenta de Rodrigo Sobriedad Emocional, darle muchísimo apoyo, es una persona que de verdad lo vale, lo habéis podido ver en esta hora, lo veréis en más horas porque vamos a hacer más, más directos, o sea, esto es el principio de mucho, estaremos en YouTube también, en todos los lados, y sobre todo ir ahí, chequearlo, preguntarle, y tanto Rodrigo como yo estamos a disposición de todos vosotros, siempre que queráis hablar, enviarnos un mensaje, lo que sea, enviarnos un post, hacernos una pregunta, nosotros vamos a estar siempre ahí, que ese es el motivo por el cual estamos en redes sociales, por el cual hacemos estos directos, para poder aportar ese granito de nuestra experiencia, no de la razón, porque no creemos tenerla, sino esa experiencia que hemos podido vivir, y si puede ayudaros, pues más que mejor. Así que ha sido un gusto, Rodrigo, tenerte aquí. De verdad que me alegra mucho volver a verte, aunque sea telepáticamente, ¿eh? Wow, Eh, ¿cómo dirían ustedes? ¿Cómo os extraño?
Sí. Yo de verdad que tenía un muy buen recuerdo de la última vez que nos vimos. Hemos seguido hablando, no hemos perdido el contacto, que eso es algo bueno y sobre todo eso, ha sido un gusto tenerte aquí con todos nosotros y ya te digo, vamos a hablar más porque eres un pozo de sabiduría y yo quiero coger el cubo y hundirlo y sacar todo lo que pueda de ahí porque de verdad que eres un crack y bueno, ya lo sabes. Vale, pues no, ahí estamos y también es eso, no es abrir la llave y que fluya porque todo lo que uno sepa siempre es valioso, ¿no? Y compartirlo, no, no hay un... El ego me va a decir, no porque me van a copiar, no les voy a compartir esto, no porque qué va a decir la gente que me está viendo, esto que no sabían de mí ya lo saben, no, a ver, 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 no, 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 no va por ahí, ¿no? Tenemos que fluir, ¿no? Y creo que es una manera muy, muy, muy bonita, ¿no? El conectar así y no hacerlo tan frío como suele ser, ¿no? Una charla de Zoom, de trabajo, donde todos están Totalmente. muy solemnes, pero no, no, a mí no me gustan esas cosas. Prefiero lo natural, ¿no? Me puse camisa para impresionar, pero vaya, o sea, yo creo que siempre buscar eso que te haga sentir cómodo, que te haga sentir tú, ¿no? Y que obviamente no dañe a nadie. Y Exacto. nos seguiremos viendo, seguiremos a Sí. ver qué se nos ocurre si continuar con el tema. Igual si la gente quiere proponer algo, nosotros podemos preparar, podemos Exacto. conversarlo. Que ya vieron el Podéis tono, ¿no? Podéis dejar en los comentarios del vídeo, que se podrá comentar, qué temas queréis que sigamos hablando o alguna pregunta que se haya quedado por ahí y evidentemente la retomaremos. Así que, nada, Rodrigo, un tremendo abrazo Igual, y estamos en contacto y muchas seguimos gracias, hablando. Ida, muchas gracias, Muchas de veces que verdad. digo yo. Y Un muchas gusto gracias y a estamos. todos los que Muy habéis buenas estado hasta el noches, final. Barcelona. Buenas tardes, México. Un abrazo, Dida. Chao, Cuídate. chao, que vaya Chao. bien.